Buenos días, familia en Cristo. Dios me los bendiga grandemente. Le damos gracias a Dios por este nuevo día que nos ofrece. Él siempre está atento a darnos lo mejor y hoy quiere que disfrutemos este día que está muy especial y fresco, en la cual, Señor mío, damos gracias y dándote gracias también por el sueño que nos regalaste, el descanso de nuestro cuerpo, el alimentarnos con el sueño de nuestro cuerpo físico, el cuidar nuestros sueños, Señor amado. Gracias, Señor mío, por este nuevo día, la cual ponemos en tu presencia, Señor, para que nos ayude a vivirlo en santidad y en amor para contigo y para todos aquellos que están a nuestro alrededor. Bendícenos hoy siempre, Señor mío. Danos más y más de tu presencia, Señor mío. Hoy también deseamos, Señor mío, en esta cita que tenemos contigo cada día para alimentarnos de tu palabra, honrarte, bendecirte y glorificarte. Quiero pedirte, amado Rey, por la salud de todos mis hermanos en Cristo, toda esta familia que nos reunimos a esta hora, en la cual queremos entender más de tu palabra. Por eso pedimos a ti, Señor, que nos llegue, que nos dé a nosotros, Señor mío, la sabiduría y el entendimiento suficiente, amado Rey, para comprender cada uno de estos tesoros hermosos que tienes en tu palabra, ya que nos van a ayudar, Señor mío, para lo que tanto tenemos esperanza, Señor mío, que es la salvación de nuestra alma, amado Rey. Gracias, Señor mío, muchas gracias. Estamos muy agradecidos porque tú nos tienes en cuenta como tus hijos, amado Rey. Por eso este remanente de tus hijos a nivel del mundo entero, Señor, en toda nación, allí donde hay un hijo de Dios, donde hay una iglesia, Señor mío, como persona que somos cada uno, bendice, Señor, a este hermano en Cristo, a esas familias, Señor mío, y condúcenos siempre a mirarte a ti, Señor mío, y a enseñar a otros de este sano temor hacia ti, Señor, de ir a hacer cosas que a ti no te agradan, Señor mío. Oh Padre maravilloso, gracias por la membresía en cada lugar, por esa remanente de tus hijos que conforman, Señor mío, las membresías en todo templo donde se reúnen las iglesias a nivel mundial, Señor mío. Por la nuestra, Señor, la que tenemos desde hace un tiempo, Señor mío, y que tú estás agregando cada día a los que han de ser salvos, bendícelos, Señor mío, y ayúdame, Señor, a llevarlos a lo que tú deseas de cada uno de nosotros, hacer esta iglesia sin mancha ni tacha. Pido su bendición, Señor, en salud, prosperidad en todo cuanto se haga, Señor, estudio, trabajo, quehaceres cotidianos, Señor mío. Que sea tu bendición con nosotros y que estemos andando siempre en tu divina y santa voluntad, Señor mío. Te doy muchas gracias, Señor, por todos los que en este grupo, Señor, se unen cada día para alimentarse de esta hermosa palabra, Señor mío. Te lo pido, Dios, en el nombre de tu Rey, de tu Hijo amado. Amén, Señor mío. Mis hermanos del alma, mis hermanos queridos, yo quiero hoy también llevar esta palabra como Dios nos la presenta. Y qué bonito cuando está hablándonos, Señor, tan claramente a través de ella. Acuérdense que habíamos tenido Efesios 4, 31, 32 como última palabra que hemos visto, y hoy vamos a empezar en Mateo 5, 22 en la parte A. Así que leamos primero Efesios 4, 31, 32. Pongámonos allí en esta lectura, donde dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Así que ya tenemos aquí estudiado cada una de estas partecitas sobre el enojo, la ira, la gritería, maledicencia. Y en Mateo 5, 22 nos dice en la parte A: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y entonces, sobre este enojo que estamos mirando, es algo que va de pronto más allá de lo que nosotros pensamos. Eso, alguno dice, bueno, yo me enojo fácilmente y eso me pasa. Y no sabe que esto es contado por pecado. Así que ahora adelante tenemos que mirar
de andar una vida donde podamos escuchar a los demás. Dejémoslos que hablen, dejémoslos que digan, que desbocen eh, cualquiera de las cosas que tengan que decirnos en la vida cotidiana, en el trabajo, cualquier lugar, cualquier cosa, sin tener que enojarnos. Porque muchas personas antes de decir las cosas andan como prevenidos, ¿ven? Entonces, eso hace que si no le dice algo acorde a lo que quiere oír, entonces se enoja y empieza a tener este tipo de pecado. ¿Ve? ¿Qué conocemos entonces como enojo? Tenemos que saber que el enojo es un ardor, un furor, una indignación, un odio o enfado que es igual a enfadarse. ¿Sí? Entonces, tener bien claro la palabra enfadarse. Enfadarse es enojarse. Enojar también es causar enojo. A otra persona se le puede causar ese enojo. Una persona puede estar tranquila y uno puede ser causa de ese pecado hacia otro. Entonces uno muchas veces sabe que esa persona se va a enojar por lo que le va a decir y es mejor callar, ¿sí? Hay muchas personas que no les gustan que le digan así, como un sobrenombre, por ejemplo. Entonces, si uno sabe que esa persona se enoja cuando le dicen ese sobrenombre, entonces no usar de ese sobrenombre para que la persona no se enoje, ¿eh? Porque esto le molesta. Entonces, enojarse es molestar a otro o desazonar, ¿sí? Si yo tengo sazón, no debo desazonarme, sino ser prudente. ¿Mm? Eh, Cuando uno hace esas cosas, cuando es sal, recuerda que hemos ya estudiado, y hace estas cosas, se está desazonando, se hace insípido, se desvanece o es causal de que esa persona también se desazone. Puede ser muy prudente, muy tranquilo, pero si dice algo que no es conveniente decirle, la persona se sale de su causal normal y empieza a desvanecerse, eh, haciendo que esa sal pierda su valor. ¿Okay? Entonces nosotros estamos de pronto siendo causantes de ese enojo hacia otra persona. No solo que no nos causen, sino también que otro sea causante del enojo por nuestro proceder. Por eso muchas veces es mejor callar que hacer que una persona entre en ese enojo. Así nos dice la palabra de Dios. Miremos que Él está tratando de decirnos que por ningún motivo, por eso dice, déjese, ¿sí? Déjese, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, ¿sí? Todo lo que hemos leído, porque es pecado. El enojo puede ser pasajero o de corto tiempo, pero también el enojo puede ser duradero o persistir y puede crear una raíz de amargura que hace mucho mal. Entonces no podemos llegar a que esto nos afecte tanto. Hemos encontrado experiencias que hemos tenido de enojos de muchos años. Yo les estaba contando la vez pasada de ese amigo que se enojó y llevaba 8 años enojado con su hermana, imagínense. Me preguntó por su hermana y no quería saber de esa hermana porque venía enojado hace 8 años. Esa fue la palabra que él me dijo. No me hable de esa mujer porque estoy enojado con ella. ¿Ve? Hace 8 años que no le hablo. Ahí me profundizó una tristeza de saber eso, que entre hermanos viviendo juntos en la misma casa, adultos, bien adultos por cierto. Ella mayor que él, ya bastante entraditos en años. Y en ese enojo, imagínense que alguno de los dos pierda la vida en ese tiempo y no tienen su salvación porque no se han perdonado. Mire el gravamen de esta situación, hermanos. Por eso es necesario verla así como con buena pausa para meditar en lo que Dios nos está dando a entender. ¿Mm? Recuerde que hemos visto de Jesús cuando entró al templo y vio allí, él no se enojó cuando echó las mesas al suelo, los animales.
tuvo un celo, ¿recuerda? Jesús no se enojó. Él en muchas ocasiones, nos va a mostrar la palabra de Dios que como si él entrara en ira o en enojo, no. Aquí tenemos que saber mirar bien esto porque él no puede enojarse, él no puede pecar. ¿Eh? Y por eso vamos a mirar aquí en Marcos 6:6, porque Jesús no se enojó, él se asombró y también le reprochó. Una cosa es diferente, el asombro y el reproche. Él se asombró y también se reprochó, para que nosotros también usemos de ello y no enojarnos. ¿Eh? O sea que sintió dolor en su corazón por la incredulidad de ellos. En este ejemplo que vamos a tomar en Mateo 6:6. Mire cómo se asombró y también reprochó. Dice a Marcos 6:6, y estabas asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Entonces él no se estaba enojando porque fueran incrédulos. Él no estaba pecando. ¿Ve? No estaba enojándose. Era asombrado de ver esa incredulidad que tenían estas personas. Como tú muchas veces se encuentras con personas en que tú les has enseñado algo, puede ser la palabra de Dios o puede ser cualquier otra cosa, pero que al cabo de un tiempo tú ves que esa persona como que eso no le sirvió, como que perdió el tiempo habiéndole enseñado. Entonces uno no debe enojarse por eso, porque cada cual es libre de aprender, de escuchar, de oír, y más bien uno se asombra, así como hizo Jesús. Ellos veían, él veía allí en ellos, ¿sí?, una incredulidad total. Ya les había enseñado y en las respuestas que daban, en la forma como él vivía con ellos, se daba cuenta de su incredulidad y eso hacía que él se asombrara. Pero él seguía recorriendo las aldeas de alrededor y enseñando, sin enojarse. Marcos 16:14 también nos habla y dice así: finalmente se apareció a los 11 mismos. O sea, aquí ya no estaba ahí Judas, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Entonces aquí se está refiriendo a el Dídimo, este que no creyó. Este vio que los que le estaban contando que han visto al Señor Jesús resucitado, y además que lo había enseñado ya les he dicho que él moriría, pero que Dios, su Padre, le resucitaría, ¿sí?, que nuevamente estaba con ellos, ¿sí? Donde yo voy, vosotros no podéis ir. Ellos entendieron la palabra por muchas formas que se la enseñó, y ellos decían, ve, entonces nos está hablando de esto. Bueno, estaban haciendo, ya sabían que él iba a morir, iba a resucitar, pero los que habían resucitado le estaban diciendo a este hermanito de que ellos ya lo habían visto. Y él no creyó, dijo que si no veía donde le han metido los clavos y donde había sido entrado esa lanza por su costado, entonces no creería. Entonces esto llevó a que Jesús se asombrara de que esto que ya había dicho no lo estaban creyendo, no lo habían tomado en serio, ¿ve? O más bien estaban dándolo por perdido. Eso asombra. Bien, hermanos, vuelvo y leo este pasaje, Mateo 6, 16, 14. Finalmente se asombró
perdón, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Entonces, ¿qué está hablando aquí? De un reproche. ¿Sí? Él les reprochó eso. Y muchas veces a nosotros nos hacen un reproche, ¿sí? Pero ese reproche lo hacen de una manera adecuada, ¿sí? No entra a tocar el pecado, que es el enojo. Entonces esto es lo que pasa en la enseñanza que nos da Jesús, cómo Él actuó, para que nosotros también actuemos de acuerdo a una medida que no vayamos a entrar en el enojo, que es pecado. Jesús no se enoja. Los que se enojan son los hombres, pero recordemos que eso no es lo que quiere Dios. El nacido de nuevo no se enoja, porque precisamente Jesús obraba de esta manera por ser nacido de nuevo, porque ya en Él, desde eso fue lo único que nos aventajó de Jesús, pero no porque Dios le diera esa situación, porque Él decidió no pecar. ¿eh? Él había podido pecar, fue tentado, ¿verdad? Y tuvo muchas situaciones que podía haber pecado, pero Él demostró que no quería que lo tocara el pecado. Esto es lo que hace un hombre nacido de nuevo. No interesa que ya haya pecado, porque ¿quién dice que no ha pecado? Todos hemos pecado. Una cosa es después de nacer de nuevo. No puede pecar. Entonces, vamos a mirar lo que hace el hombre, pero que le es prohibido. Recuerda que los que pecamos somos los hombres. Dios, Jesús, Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios no puede pecar. Solamente el hombre. Ahora, si un hombre nace de nuevo, entonces el pecado ya no se enseñorea más de él. Ha vencido, ha pasado el tope. Es una bienaventuranza. Entonces vamos a mirar con lo que es lo que hace el hombre, pero que le es prohibido. O sea, un hombre sí puede hacer muchas cosas de pecado, aunque esté prohibido lo puede hacer, si no ha nacido de nuevo. Y lo hace precisamente por no haber nacido de nuevo, ya que está bajo la naturaleza pecaminosa. Porque cuando se nace de nuevo, lo primero que se quita, lo primero que se arroja, que ya no se tiene, es la naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza que se ha tomado y que nos ha dejado desde el tiempo de Adán y que nos ha sido heredada, una herencia mala. Eso se quita con el nacer de nuevo. Vamos a mirar la cita bíblica de Salmos 37, 8. Sigamos mirando sobre este enojo. Salmos 37, 8. Y démosle la importancia de vida a esta palabra para no ir a entrar más en este pecado. Pero antes de todo, hermanos, yo les vuelvo a insistir. Nosotros podemos estudiar paso a paso cada situación de pecado. Pero si no nacemos de nuevo, estamos mal, porque estaríamos siempre practicando el pecado. Por eso dice que el Hijo de Dios no practica el pecado. Salmos 37, 8 dice, deja la ira. Vean, oigan esto, deja la ira y desecha el enojo. Desechar. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. O sea que el enojo es algo malo, que hay que dejarlo. La ira, hay que dejarlo. Dice, deja la ira. Eso no se puede, seguir uno airándose. Tengo que hacer caso del consejo y también del testimonio que Dios dio de vida. No se airó. Y desecha el enojo. Desechar es algo que ya no sirve. Eso nos va a estorbar para una vida de ejemplo. ¿Ve? Para una vida de testimonio. Aquel que anda enojado por todo no es un buen testimonio en ningún lado.
Hay muchos que dicen, no, pero es que dejémoslo así porque es que a él no se le puede hablar. ¿Qué testimonio estamos dando nosotros si no nos pueden ni hablar? Cuando un hijo de Dios, un verdadero nacido de nuevo, está dispuesto a que le hablen, no tiene problema de que le digan lo que sea, hermano. No se va a enojar, no va a irarse. Dice, no te excites en manera alguna, oigan esto, de ninguna manera a hacer lo malo. Precisamente el que no hace lo malo es porque ha entendido y también porque ha nacido de nuevo. Proverbios 14:17. Vamos a mirar, vamos a seguir revisando, hermanos, porque la palabra de Dios en cada momento en que nos habla, nos está ayudando para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y solamente cuando uno se convence de cualquiera de estas tres cosas, entonces es que no lo vuelve a hacer. Pero si no está convencido, lo podemos estar leyendo por años y por años y por años y repetirlo. Y no se convenció y sigue practicando el pecado. El Hijo de Dios no practica el pecado, o sea, el nacido de nuevo. Proverbios 14:17 dice, el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Cuando una persona se enoja constantemente o fácilmente, también como lo dice la palabra de Dios, entonces hace locuras, hace cosas que no debe de hacer. El enojo lo lleva a errar, a desdibujarse, a perder, si tiene algo de sal, la pierde, se vuelve insípido. ¿Mm? Tanto que dice aquí que, y el hombre perverso, ya entra en una perversidad. Perversidad es no querer entender lo que Dios nos dice. Eso es una persona perversa, entonces está haciendo todo tipo de mal. ¿Mm? Y cuando una persona se vuelve perversa, entonces las personas que están a su lado lo aborrecen. O sea, no quieren volver a saber más de esa persona. Es aborrecido. Esa palabra la escuché en alguien, aborrecido, y eso suena maluco, ¿no? Pero así pasa. Una persona que vive con perversidades, enojándose, haciendo lo malo, locuras. Aquí dice que el que fácilmente se enoja hace locuras, hará locuras. ¿Cómo va a estar uno al pie de una persona que vive haciendo locuras y de pronto metiéndolo a uno en situaciones de problema? Entonces esta persona será ¿qué? Aborrecida, dejada de un lado. Y muchos llegan a ser aborrecidos que ya nadie quiere hablarles, ni su misma familia, sus amigos, sus allegados. Y muchos, llega una persona nueva y se encuentra uno con una persona que no quiere uno, que no quiere la persona estar con ella porque la está aborreciendo. Y le dice, vea, ya viene su amigo. No, ese no es amigo. No, no, ¿sabe qué? Eso es así. Bueno, le comenta cómo es y el otro dice, ay, no, mejor vayámonos por otro lado. ¿Por qué? Porque está siendo aborrecido. Proverbios 16:32. Mire lo que habla aquí y cómo el Señor quiere que a través de la palabra encontremos la respuesta a muchas cosas. Porque ese enojo nos va a desdibujar y a hacer quedar mal en muchas partes. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que se tarda en airarse que el fuerte. Si ve que para el hombre es el que está dado a airarse o enojarse. Aquí le está dando una aceptación de que el hombre hace eso. Pero nunca en la palabra de Dios va a encontrar algo así como lo que estamos leyendo, que diga Dios se enoja o Jesús. No, eso no lo dice directo, ni indirecto, de ninguna manera. Pero aquí hace alusión sobre el hombre. Mejor es el que tarda en airarse, ¿sí?, que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Muchas veces la persona se aira muy fácilmente
más que otra, pero aquí está dando cabida del pecado, a ambos, tanto al que se enoja fácilmente como al que se tarda. O sea, de todas maneras va a llegar a ese pecado. Y lo que Dios nos está diciendo es que quítese de vosotros todo enojo, ¿sí? Toda ira. Esto es lo que nos dice el Señor en su palabra, ya lo hemos leído. Y mire Proverbios 19:11. Y esta palabra, miremosla tan hermoso que dice, vea, la cordura del hombre detiene su furor. Aquí encontramos una manera de cómo no entrar en enojo, teniendo una cordura, una manera de ser adecuada, ¿eh? No ir a sobrepasarse, a hacer cosas a la ligera, como lo vimos anteriormente, hacer locuras. No, quien hace locuras no tiene cordura. Y aquí nos está hablando de la cordura del hombre, en Proverbios 19:11, dice, la cordura del hombre detiene su furor. Recuerde que hemos visto que el enojo es un furor, ¿sí? Dice, y su honra es pasar por alto la ofensa. Una persona que está hablando con otra o lo ofenden, guarda su honra cuando tratan de ofenderlo, pero no le hace caso a la situación, sigue tranquilo, porque muchos están hablando, actuando, haciendo alguna cosa, enseñando, predicando, llevando a cabo alguna tarea, y otros empiezan a molestarle, a hacer lo que se moleste, a hacer lo que se enoje. Pero nadie va a hacerle que suba ese furor, a tocar ese pecado. Él, la persona prudente, o sea, con cordura, sabe manejar su vida. Tiene un nivel de manejo de su vida impresionante, como la que tuvo Jesús. Recuerda que él lo tentaban todos, a todo tiempo, fariseos, escribas y muchos de los que estaban ahí con él le hacían preguntas cauciosas y querían por todo lado fastidiarlo para que cayese en algún error. Y él lo que hacía era contestarles con la palabra de Dios. Y siempre que les contestaba los dejaba mal, porque ellos ni siquiera se dan cuenta, porque insistían, ¿eh? Una persona que se dé cuenta no insiste más, porque dice, no, aquí la perdemos, no, ya, nunca le vamos a ganar, porque él tenía la presciencia. Acuérdese de la presciencia. Yo les dije que la presciencia, no presencia, no, presciencia, es el conocimiento de las cosas, el conocimiento previo de todas las cosas. Entonces, cuando Jesús le iban a hablar, él ya sabía lo que le iban a decir. Entonces, dígame, les miraba incluso la intención con que venían. Esto es, ¿quién se mete con una persona así? Y ellos no lo entendían y seguían insistiendo. ¿Mm? Pero mire, nosotros decimos a veces, pero es que esa gente, sí, como era con Jesús, nos podemos molestar un poco, pero hermanos, todo esto tenía que cumplirse. Todo esto era así para que tú y yo hoy afináramos, para que todo esto nos ayudara para bien a nosotros. Entonces lo que nosotros tenemos que decir es gracias a Dios, porque a través de esos errores que se vivieron en otros, nosotros estamos aprendiendo. Y a nosotros nos está ayudando en gran manera. ¿Para qué? Para apuntar a lo que tanto esperamos, a ser verdaderos hombres de Dios, nacidos de nuevo, en el cual esto nos ayude para no caer en los errores de los demás. La palabra de Dios, cuando nos muestra algunas cosas que no son buenas, ejemplos, la palabra de Dios tiene muchos ejemplos de unos que obraron mal, ¿eh? Nosotros no podemos tomar esto para hacerlo, sino para dejar, si es que lo estamos haciendo, dejar de hacerlo. O si no lo hemos hecho, no ir a hacerlo. Por ejemplo, así por encimita le digo, si la palabra de Dios nos habló y nos ha enseñado y nos sigue enseñando sobre Judas, que fue quien lo traicionó. Entonces nosotros vemos que eso le costó la vida, que eso estaba mal, y analizamos eso. ¿Nosotros vamos a traicionar entonces? No, porque eso tiene que ser para nosotros una enseñanza. Y nunca ir a hacer traición a nadie, ni a Dios, ni a Jesús, ni al Espíritu Santo, ni siquiera a una persona que esté a nuestro lado, porque esto que nos enseña es para un modo de vida,
Por eso se llama la ética bíblica. Ahí donde estamos leyendo en Proverbios 19:11, para invitar a la cordura, a la prudencia, mis hermanos. Seamos de cordura, o sea, prudentes. ¿Mm? Porque cuando nosotros empezamos a manejar esa cordura en nosotros, esa prudencia total en nosotros, entonces nos detenemos de cualquier tipo de furor, que es lo mismo enojarse o pecar en ese sentido. Vamos a mirar Eclesiastés 7:9. Y dice la palabra de Dios allí en Eclesiastés 7:9, no te apresures en tu espíritu a enojarte. ¿Mm? No te apresures. Oigan esto, es que muchas veces hay un apresuramiento, no escuchamos. Cuando no se escucha, caemos en error de enojo. ¿Ve? Ahí empieza el inconveniente, el defecto de no saber escuchar. Cuando uno escucha bien, pues le queda casi difícil enojarse porque está oyendo claramente el parecer de esa persona. Entonces ya uno entra como a obrar con esa cordura, prudentemente. Entonces, Eclesiastés 7:9 nos está diciendo, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Entonces, cuando una persona se enoja fácilmente, se apresura a enojarse, o vive también enojándose seguido, que tanto que la gente ya quiere aborrecerlo, entonces prácticamente pasa por necio. Y el que es necio está en pecado. Que el necio hace las cosas que no debe hacer sabiendo que no las debe de hacer. Es el que insiste en hacer lo que no es bueno delante de los hombres ni delante de Dios. Esto lleva a la necedad, entonces el que se enoja fácilmente, el que se apresura a enojarse y también el que se enoja constantemente, llega a caer en esa situación de necio que es otro tipo de pecado. Mire lo que dice Colosenses 3:8 al 10. Vayamos allá, hermanos. ¿Qué dice Colosenses 3:8 al 10? Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Sí? Hay dos puntos ahí. Nos va a hablar de algunas cosas que hay que dejar. Por eso dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. También, o sea, es una lista que nos da de las cuales debemos de desechar, de dejar, porque eso no le agrada a Dios, porque eso es contado como pecado. Ahora, si tú sabes que no tienes que pasar por ahí y pasas, ahí tiene tu problema. Aquí no está diciendo el Señor con la palabra directamente, pero ahora deja también vosotros todas estas cosas. Y empieza a decir ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí, hermanitos, yo les he dicho a ustedes que hay unas palabras tan precisas que nos dan como una conclusión de los temas, una conclusión de lo que estamos aprendiendo, como una conclusión de las enseñanzas. Y aquí podemos decir que esto no está concluyendo. Está diciendo, por favor, revisemos, miremos bien lo que el Señor no quiere. Porque esto está hablando aquí exactamente de que nazcamos de nuevo. Colosenses 3:8 al 10, vuelvo y lo repito.
Pero ahora, esto es ahora, hermanos, que hay tiempo, porque estamos en el tiempo del fin, el tiempo en que no se sabe si vamos a tener o no la oportunidad más adelante. El Señor puede venir en cualquier momento, como puede venir también la muerte a nosotros en cualquier momento. Y si no hemos dejado esto, si no hemos quitado esto de nosotros, vamos a tener gran inconveniente para nuestra salvación. Así que entendámoslo bien, como esa conclusión que nos está dando el Señor con lo que estamos aprendiendo. Entonces, ¿qué dice? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Si es que nos ha hablado de muchas cosas, de la luz, de la sal, del enojo, de la ira, está hablándonos de esto. Y estamos siendo enseñados de una manera que nos está dando una ética para vivir. Y él dice que vamos éticamente dejando estas cosas, ¿eh? Porque acuerde que la ética toca con todo lo que es la moral y todo lo que hacemos diariamente, todo lo que es de nuestra vida. Entonces, esto tiene que entrar en nuestro conocimiento, pero para practicarlo, ¿eh? Para practicarlo. Entonces dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, que es lo primero que dice acá, y también que dejemos de dejar la ira. No es buena, es pecado. Donde muramos, donde venga el Señor por su iglesia, nos encuentre con ira, con enojo, con malicia, blasfemia. Vean lo que estamos leyendo acá. No vamos a heredar. Nos vamos a quedar. El enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas. ¿Cuántas personas todavía hablan con palabras groseras, conociendo de Dios? ¿No le parece que esa persona está siendo necia? Al repetir las mismas cosas, al pisar la misma piedra, volver al pecado. Eso no lo quiere Dios, mis hermanos. Que tú estés hoy aprendiendo, casi convenciéndose y que más adelante haga lo contrario. Entre otra vez al pecado. Pisar la misma piedra, como dice la palabra de Dios, vuelve el perro a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en su cieno, en el barro, después de haber lavado con la sangre de Cristo, después de escuchar la palabra de Dios, de ser enseñado con la palabra de Dios, volverse atrás al pecado. Eso es revolcarse nuevamente en el cieno como la puerca, y ya después de ser lavada, va y se ensucia nuevamente. No, 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 esto es para dejarlo. Aquí está diciendo, dejar todas estas cosas. Analice tu vida, por favor. ¿Eres iracundo? ¿Te enojas fácilmente? ¿Vives una vida maliciosa? ¿Haces blasfemia contra otros? ¿Estás hablando con palabras deshonestas, con grosería, que salen por nuestra boca? ¿O aún estamos en mentira? Todavía le decimos, diga que no estoy. No, hermanos. Esto toca irlo matando, irlo dejando, irlo aborreciendo, irlo quitando de nuestra vida. Porque si no se hace así, se vuelve la persona profesional en el pecado. Profesional es que lo hace tan bien que ya es imposible dejarlo. ¿Ve? No mintáis los unos a los otros, hermanos, nosotros como cuerpo de Cristo. No podemos decirnos mentiras con nuestros hermanos. No, esto no puede ser, hermanos. Por la verdad murió Cristo, dándonos enseñanza de que es mejor decir la verdad en todo tiempo. No interesa lo que nos lleve, porque el final del que dice la verdad es bueno. Pero todo aquel que miente termina mal. Y es más, tarde o temprano saben que mintió. ¿Ve? Nada queda oculto. Esto pasa únicamente cuando dice aquí, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, despojado, quitarnos ese viejo hombre, pero no solo de palabras, sino en no volver a obrar así, con sus hechos. Si a mí me conocían antes que obraba mal de alguna manera, esa manera ya no la vuelvo a tener. Me despojo de ella y ahora soy un nuevo hombre. ¿Ve? Por eso aquí está hablando enseguida, con esa unión que hace ahí, es ahí. Dice, y revestidos del nuevo. Está hablando de despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos, como ponerse un revestimiento, con un vestido nuevo.
Téngalo en cuenta así. Revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Cuál será la imagen del que nos creó? ¿Ah? ¿Quién es el Dios de la creación? Jehová de los ejércitos, ¿cierto? Entonces yo tengo que tener la imagen del que me creó. Acuérdese que imagen es como algo que se parece a algo, ¿cierto? Pero la imagen que dice aquí no es en físico, sino en espíritu, porque Dios no le podemos ver. Entonces la imagen que nos habla es la manera como es Dios, como actúa Dios, como Dios ama, como Dios bendice. O como vivió Jesús, la imagen de Él es seguir esa imagen no en su parecido físico, sino en su parecido espiritual. Porque nosotros no nacemos físicamente de Dios ni de Jesús. Nacemos espiritualmente, o sea, nacemos del Espíritu. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener como la imagen del que nos creó. Y esta imagen del que nos creó se va renovando, se va haciendo mejor, va para más, va subiendo, va escalando, no se va perdiendo, sino va ganando. ¿Sí? Dice, de lo que dice, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando, oigan esto, hasta el conocimiento pleno. Vuelvo y le repito, 51:10 de Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva, aquí está hablando de renovación, renueva un espíritu recto dentro de mí, dice, es el Salmo que nos habla del nacer de nuevo, de nacer del espíritu. Y aquí estoy diciéndoles que la forma de imagen hacia Dios o hacia Jesús es espiritual, no física, pero esa forma espiritual se va renovando hasta el conocimiento pleno, hasta llegar a ser como el varón perfecto. Esto es lo que Dios quiere. En una palabra, Dios nos está diciendo que lo que Él quiere en nosotros es que nosotros nazcamos de nuevo. Eso es todo lo que quiere Dios. Nacer de nuevo es todo lo que quiere Dios. Acuérdese de dónde lo dice. Mateo 3, en el versículo 3 y en el versículo 5. En el versículo 3, Juan, el Evangelio del Apóstol Juan. Juan 3, versículo 3, dice que es necesario nacer de nuevo, porque si no, no podemos ver el reino de los cielos. Y en el 5 habla de lo mismo, del nacer de nuevo, pero lo habla naciendo de agua y del espíritu, que todo esto ya tú lo viste, cada una de estas dos cosas, que es nacer de agua y que es nacer de espíritu, que viene a ser el nacimiento completo, nacimiento de agua y nacimiento de espíritu. Quien nace de agua, pero no nace de espíritu, no ha nacido de nuevo. Y no se puede nacer de agua no se puede nacer de espíritu sin que antes se haya nacido de agua. Se tiene su orden, como está escrito. Comparemos entonces, hermanos, ahora estas citas bíblicas que les voy a dar. Vamos a hacer una comparación entre estas dos citas bíblicas. Mateo 5:22, comparémosla con Santiago 1:19. Veamos primero Mateo 5:22 y hacemos la comparación. Y dice así, Mateo 5:22, e inmediatamente pasamos a Santiago, o sea que aliste ambas citas para que directamente miremos qué es lo que nos quiere decir con esta comparación. Yo la tengo aquí directamente y se lo voy a leer ambas seguidas. Mateo 5:22 dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio, oigan esto, a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto en el infierno de fuego. Santiago 1:19 dice:
Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Está hablando de nacer de nuevo. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué es criatura? Creación. ¿Ve? Él quiere que seamos primicias de su criatura. ¿Sí leíste allí en Santiago 1:19? Sí, pero no dice lo mismo. ¿No está así? Que vamos a mirar que me dicen que Santiago 1:19 no lo dice así. Permítame, entonces la palabra yo la miro. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Entonces aquí, hermanos, hay una equivocación en esta parte que estoy diciéndoles. Me toca hacer la comparación nuevamente, ¿sí? Y voy a hacer la comparación nuevamente para que no quede error. Entonces ahí voy a señalar para poner la cita que es Mateo 5:22. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ahora sí, con la comparación de Santiago 1:19, dice así, por esto, o sea, por lo que nos acaba de explicar anteriormente, por esto, mis hermanos amados, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Entonces, ahí nos está dando una ¿qué? Una enseñanza que tenemos que tener en cuenta para no ir a caer en ello. Y esto es muy importante, mis hermanos, porque de nosotros depende de que esto sea así, de que pase en nosotros, que seamos más bien tardos para irnos a airar. No hagamos eso. Dios no quiere eso. Así que nosotros, mis hermanos, vamos a obrar con cordura. Totalmente con cordura. Miremos ahora sobre esta palabra necio, que es lo que estamos estudiando y que nos está haciendo referencia a la palabra de Dios. Necio es aquel que persiste en algo. Nos llevó a ello, a mirar sobre el necio. Es aquel que persiste en algo que es malo. Esa es la palabra para el necio, lo que quiere decir necio. No se le olvide que es la persona, o sea, aquel que persiste en algo que es malo. A sabiendas de que es malo, y de necios está lleno el mundo. No vayamos a caer en eso, hermanos, porque no hay cosa más fastidiosa que estar uno con una persona necia, sabiendo que eso no se debe hacer y se hace. Eso sí es realmente muy maluco. Al decirle necio a alguien se le está juzgando, ojo. Podemos saber que una persona es necia, porque si se da a conocer así, imagínense. Pero no debemos de decírselo a nadie. Y esto que nos está diciendo aquí la palabra de Dios es porque muchas veces uno piensa que la palabra necio no tiene un gravamen. Es algo ligero, pasajero. No, mis hermanos. Yo les estaba diciendo a ustedes en una ocasión que yo estaba haciendo el estudio de la palabra necio. Y abarqué tanto, me entré tanto a esta palabra y les voy a contar, hermanos, que yo preferí no seguir haciéndolo. Porque entra a tomar un gravamen en la vida aquella persona necia. O sea, la palabra lo lleva a un estatus muy malo. Que dije, no, esto es cruel hablarlo. Solamente que Dios me vuelva a llevar allá para escudriñarla nuevamente y presentarla, aunque es que no me gustaría porque lleva a un degrade total de la persona. Entonces decirle necio a una persona está casi, no está casi, no está juzgándola.
Por esto es que dice la palabra de Dios que será culpable ante el concilio, al decirle a una persona. Es tan grave esa palabra necio que lo hace ¿qué? Culpable, como si estuviera en un juicio, ¿ve? Entonces la ira, de la ira al enojo, hay una línea muy delgada, no se les vaya a olvidar. La ira es momentánea, pero muy peligrosa. Ya puede conducir a quitar la vida al instante a otra persona. ¿Qué nos da a concluir? Esto nos lleva a una conclusión. El enojo persiste y es duradero. Por esto dice la palabra de Dios en Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Mm? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mire, hermanos, como Dios sabe y sabe muy bien que está tratando con personas que no han nacido de nuevo, para que palabra llegue primero a ellos y puedan nacer de nuevo. Les da esta palabra en Efesios 4:26. Le da la cavidad a que de pronto se aire, porque el airarse es de hombre, según lo que hemos estudiado. De Dios no, pero del hombre sí. Mientras que no nace de nuevo, no se le olvide eso, porque aquí estamos haciendo como una permisividad, pero no es para que se siga ahí, sino para salir de ahí, porque dice, quítese de vosotros, ¿cierto? Toda ira, toda. Entonces aquí está diciendo Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. La persona puede como pasar ese airamiento, como ese momentico de ira, pero no llegar a pecar. ¿Y cómo se hace eso? Dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esa persona que se aira se enoja, porque están ligados los dos, y le está diciendo, no se acueste con la persona que se enojó, o quien se airó, no se vaya a acostar, casi que está hablando con la esposa o el esposo. ¿Mm? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hable mal, no de que se acueste, sino que viva con esa persona, que esté a su lado. Entonces, cuando una persona se enoja contra otro, o se aira en tal manera, no debe dejar pasar el día, que llegue el día, que se acabe el día, sin que le pida perdón. No puede hacerse esto, hermano. Porque si esto acontece, entonces se entra en pecado. No deje terminar el día, que se ponga el sol sobre vuestro enojo. No sé a qué hora se está poniendo el sol últimamente, que ha cambiado, ¿no? A veces se hacen días más largos y noches más cortas. Pero cuando el sol se pone, o sea, se esconde, ya no hay más sol, es que ya nosotros hayamos ido a pedir perdón. Esto lo hace como referencia con el sol como una medida. Pero si tú lo haces cuando ya que se ponga el sol que pongámosle a las 5:30. Pero si tú estás esperando a esa persona que llegue del trabajo, llega a las 7, a las 8, también hágalo en esa hora. Aquí es como para dar una referencia, algo que tener en cuenta, que no podemos dejar pasar el día sin pedir perdón. Porque si eso pasa, empieza a formar pecado. Entonces ya no hay que pedirle perdón solamente a la persona, sino también a Dios, porque pecó. Entonces ya se nos vuelve esto de más gravedad. Entendamos bien, hermanos. Quiero decirles además, hermanos, que el Evangelio es transcultural. El Evangelio es transcultural. O sea que no es para cambiar las culturas. El Evangelio no se hizo para eso. Y fíjese que en diferentes partes hay culturas. Pongamos aquí aquí a España, por ejemplo. Tú has visto que en España las personas acompañan sus alimentos con el vino, ¿verdad? En otros acompañan las comidas con cerveza.
En otros acompañan las bebidas con agua, otros con jugos. Bueno, de diferente manera. Depende de la cultura. Y el Evangelio no se hizo para cambiarle la cultura a nadie. No, eso es transcultural. Respetemos las culturas, porque una persona puede ver en la televisión o en documental o en internet, como sea, que allá están comiendo con cerveza o con vino. ¿Sí? Entonces ya puede estar de pronto blasfemando o entrando en murmuración. ¿Sí? Esa persona está pasando su alimento con un vino, ¿sí? Pero eso no está la persona emborrachándose, está tomando su alimento de almuerzo. Entonces muchas veces dicen, bueno, esa persona no es salva porque está tomando vino o porque tiene esa cerveza en el almuerzo. Entonces lo está, ¿qué? Estigmatizando como que no es salvo. Entonces dejemos más bien quietas las culturas y que la persona, cuando empiece a leer la palabra de Dios y se dé cuenta que no debemos de ser atraídos por el vino cuando enrojece, dice cuando enrojece en la copa, es atractivo. No debemos de entrar a la borrachera. ¿Sí? Entonces esta persona ahí puede más bien por su propio medio decir yo qué hago tomando esto, si esto prácticamente me puede llevar a un error. Entonces prácticamente esto lo está dejando por sí solo, no necesitamos nosotros ir a cambiarle esa cultura. Entonces no se le olvide que el Evangelio es ¿qué? Transcultural. No es para cambiar las culturas. Su función es única y exclusivamente para salvar almas. Para eso es el Evangelio. Entonces tengámoslo bien en cuenta. Estas almas que el llevar el Evangelio es para ¿qué? Para salvar almas de la condenación. Pero a su vez se detecta que el problema radica o está en el corazón del hombre. ¿Ve? En el corazón del hombre es donde se evidencia el problema, o sea, el pecado. Porque precisamente el pecado sale del corazón del hombre. ¿Eh? Vamos a mirar en Mateo 15, 18 al 19, como lo dice la palabra de Dios. Y aquí está radicalmente hablando de dónde es o qué raíz tiene el pecado. Y viene y sale del corazón. Por eso es que lo que entra por la boca no contamina al hombre. Lo que contamina es lo que sale del corazón del hombre. Mateo 15, 18, 19 dice: pero lo que sale de la boca del corazón, oigan esto, pero lo que sale de la boca del corazón sale. ¿Mm? Lo que yo hablo por mi boca sale de mi corazón. Y esto contamina al hombre. El 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios. Mire cómo pasa de una cosa que es un mal pensamiento a los homicidios, o sea, algo mayor. Llamémoslo así mayor, porque de todas formas lo que es pecado no tiene estrato, ¿no? Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, y etcétera, etcétera. Todo sale del corazón. ¿Mm? O sea que, ¿a dónde está el problema, hermanos? ¿Dónde está el problema? A ver si lo hemos entendido. ¿Mm? Pues el problema está en el corazón. Así que si nosotros tenemos un corazón limpio, no sale nada sucio. Pero si tenemos un corazón sucio, un corazón de pecado, cuénteme qué puede salir de allí. ¿Mm? Lo malo, lo sucio, lo que no agrada a Dios, lo que Él aborrece, va a salir del corazón sucio. Por eso se hace necesario, si ve cómo el Señor nos lleva a algo, para recordar lo que dice Salmo 51, 10. Yo creo que ya te lo sabes de memoria porque lo hemos repetido tantas veces, mis hermanos. Pero para el estudio toca
volverlo a repetir. Y tendrás que grabártelo, hermanos, porque de ello depende de que mi corazón sea limpio. Salmo 51:10, que es el salmo que nos ayuda a nacer de nuevo. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando he entendido que el problema está en el corazón, pues tengo que cambiarlo. Pero tú no puedes hacerlo, mis hermanos. Tú no lo puedes hacer, de eso sí estoy completamente seguro y convencido. El único que puede cambiar el corazón, hacer esa incisión, ese trasplante de corazón, es Dios. No hay otro que lo pueda hacer. Por eso dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Es Dios, nadie más. ¿Eh? Vamos a dejar ahí, mis hermanos, por tiempo. Y ahí volvemos a retomar esa cita bíblica para que empecemos. Mirando que el problema está en el corazón. Y vamos a indagar y a meternos allí para comprenderlo y no volver a seguir haciéndolo. Dios amado y Padre Santo, te doy muchas gracias, Señor mío. Porque tú eres bueno, eres grande y maravilloso y nos ha enseñado, Señor, a conducirnos a través de la ética bíblica. Te pido, Señor, que nos siga ayudando. Porque el problema viene del corazón, de un corazón duro, de mármol, que no perdona, un corazón no como el tuyo, sino un corazón de hombre que no ha dejado de ser el viejo hombre. Así que enséñanos más y más a través de esta tu palabra para realmente alcanzar lo que tanto deseamos, Señor, ser como ese varón perfecto que es Jesús. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.